Muy buenas a todos, bienvenidos a F1593. Vaya loca y accidentada carrera la que tuvimos el día de ayer en el circuito de Mugello, en el Gran Premio de la Toscana. Una carrera bastante accidentada, con 3 relanzamientos, uno que se dio con coche de seguridad y otros dos que se dieron a partir de una bandera roja en donde tuvieron que partir desde cero los coches. Una carrera dominada por Mercedes, como va siendo costumbre ya en esta temporada y en algunas otras. Pues el equipo de las Flechas de Plata esta vez no tuvo ningún tipo de inconveniente para llevarse la victoria en este circuito. Lewis Hamilton quedó en primer lugar y Valtteri Bottas en segundo lugar. Pues queda muy claro que sin ningún imponderable o alguna situación especial en la que los Mercedes tuvieran que retrasarse, pues la carrera va a quedar en sus manos. Lewis Hamilton, que consigue su victoria número 90 y se queda a una sola de aquel récord que parecía imbatible de Michael Schumacher, pero que ya está a las puertas de igualar. Un Valtteri Bottas que ilusionó en la primera parte, tuvo una mejor partida que el piloto británico. Lewis tuvo un problema de tracción al principio en el arranque de la carrera, pues y Valtteri se puso en primer lugar. Situación que duró muy poco debido al accidente que hubo, en el que prácticamente se descartaron tanto Max Verstappen como Pierre Gasly. Un actor que hubiera sido muy importante en la carrera de Mugello, y pues el otro que fue el protagonista y ganador del Gran Premio de Monza de la semana pasada. Y pues bien, se dio el primer relanzamiento con el safety car, un relanzamiento bastante peligroso y bastante extraño debido a que el safety car habitualmente suele apagar sus luces alrededor de 4 o 3 curvas antes de llegar a la línea de meta, en el que el safety car ingresa en la calle de boxes y luego se da el posterior relanzamiento de los coches. Pero esta vez no fue así, el safety car apagó sus luces prácticamente una curva antes de llegar a la recta principal, dejando a Valtteri Bottas con el mando del relanzamiento y de la continuidad del ritmo de carrera. Lógicamente Valtteri Bottas, como la recta de Mugello es muy larga, ralentizó la marcha de los coches hasta casi llegar a la línea de meta, porque si es que lo hacía antes era muy probable que con el efecto succión Hamilton se pusiera en su rebufo y lo rebasara. Pero bueno, en este sentido se dio una confusión en el que la mitad de la grilla hizo un espacio con los por lo menos 11 primeros de la carrera, y pues se generó ahí un hecatombe, un accidente múltiple en el que Magnussen fue el que detuvo su marcha, Giovinazzi se le fue detrás, Carlos Sainz también estuvo involucrado Nicola Latifi, y pues se salvó de milagro Romain Grosjean, y pues también Sebastián Vettel, que se encontraba en la parte trasera por el primer encontrón que tuvo con el derrape que tuvo Carlos Sainz en la primera vuelta. Y así se generó la primera bandera roja, en donde, como les mencioné anteriormente, quedaron eliminados Nicola Latifi, Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi y Carlos Sainz Jr. Al generarse la entrada a boxes para el segundo relanzamiento, también tuvimos que ver cómo Esteban Ocon no iba a formar parte del segundo relanzamiento. ¿Por qué no iba a formar parte? Bueno, pues tuvo un inconveniente con sus frenos y después otro inconveniente en el coche que hizo que no pudiera tomar partida del segundo relanzamiento. Entonces se descartó otro vehículo, quedando fuera. Y una vez generado el segundo relanzamiento en partida desde cero, ya las cosas cambiaron y se equilibraron. Lewis Hamilton tuvo una mejor salida que Valtteri Bottas. Inmediatamente al arrancar se puso su rebufo, abrió su trazada y superó al piloto finlandés. En una maniobra que se puede decir que fue complicada, porque en las cámaras on board se pudo ver cómo Lewis Hamilton tuvo que de cierta forma volantear un poquito para que la sobrevivencia que tuvo en ese momento el Mercedes no fuera un problema. Y pues lógicamente si esa maniobra se la quisiera hacer algún otro piloto que no fuera su compañero de equipo, hubiera sido de pronto un poco más apretada, pero sin embargo, por tratarse de Valtteri Bottas, su compañero de equipo y hoy en día obvio segundo piloto de Mercedes, no le opuso mucha resistencia tampoco, y Lewis Hamilton se puso de líder. Un liderato que no volvería a soltar de ahí hasta el final de la carrera. Un Valtteri Bottas que, como en otras ocasiones, se le acercaba bastante, tomaba distancia, se encontraba entre 2 a 3 segundos, en ocasiones hasta 4, y pues se quedaron con el primero y segundo lugar sin ningún tipo de inconveniente. En tercer lugar, y por primera vez en el año, tenemos a Alexander Albon, el piloto tailandés que consigue su primer podio
con la escudería Red Bull en una cuestionada temporada 2020 en donde ha estado muy lejos de su compañero de equipo Max Verstappen, tanto en ritmo de carrera, tanto en clasificaciones, y pues en donde se le ha cuestionado bastante y en donde ya se le está de cierta forma buscando reemplazo, habiendo rumores de acercamientos entre Christian Horner y Checo Pérez, y bueno, algunos otros que tal vez estarán considerando el equipo de las bebidas energéticas en caso de que Alexander no tuviese un mejor ritmo. Aunque el piloto tailandés todavía tiene tiempo, aún queda mucho por delante, muchas carreras para que pueda seguir demostrando que puede seguir mejorando y que puede tener muchos mejores resultados. Y bueno, empezó con pie derecho de cierta forma en este Gran Premio de la Toscana, consiguiendo su primer podio que le ha sido esquivo y que ha estado muy cerca de conseguir. Recordemos ese Gran Premio de Brasil del 2019 en el que tuvo aquel inconveniente con Lewis Hamilton, así como también ese Gran Premio de Austria, el primero de esa temporada, en el que tenía mejores neumáticos que los pilotos que tenía delante, en este caso Bottas y Hamilton, y que probablemente la situación pintaba como para que él ganase esa carrera. Pero sin embargo las cosas no se dieron así. El piloto tailandés aún tiene las chances para poder seguir impresionando al equipo Red Bull en pro de quedarse y de su continuidad en el equipo. En cuarto lugar tenemos a Daniel Ricciardo, un Daniel Ricciardo que se va quedando a las puertas del podio ya 2 veces, considerando lo que pasó en el Gran Premio de Spa. Esta vez estuvo circulando en tercera posición gran parte de la carrera hasta que se dio el segundo relanzamiento, en el que incluso llegó a ponerse en segundo lugar, arrancando mucho mejor que Valtteri Bottas. Obviamente por las marcadas diferencias que hay entre el monoplaza de Mercedes con el monoplaza de Renault, era cuestión de tiempo para que Valtteri adelantara a Daniel y se pusiera de nuevo segundo y Daniel tercero. Sin embargo, a pesar de esto, también se encontró con un Alexander Albon que al final de la carrera estaba con un mejor ritmo que el Renault, y pues debido a esto la situación le fue esquiva para el piloto australiano, que se quedó a las puertas de conseguir ese tercer lugar y de conseguir realizarse ese tatuaje del que tanto se habla con Cyril Abiteboul, que bueno, no sabemos qué es lo que irá a pasar con respecto a eso, pero se nota que Renault está cada vez más cerca. Le hace falta un restito, pero está cada vez más cerca. En quinto lugar tenemos a Sergio Checo Pérez, de una modesta actuación. Estuvo batallando en grandes compases de la carrera con Daniel Ricciardo, con Alexander Albon, con Lando Norris. Y bueno, pues se notaba que en este caso que Lance Stroll tenía algo más de ritmo. Todos sabemos que el Racing Point llevaba mejoras, pero que solamente estaban montadas en el coche del piloto canadiense. Y de cierta forma se notaba porque el coche de Stroll estaba continuamente en la pelea del tercer lugar con Daniel Ricciardo, hasta que tuvo el accidente por el pinchazo en la rueda trasera izquierda que le provocó aquel trompo y aquel encontronazo bastante fuerte, en el que, bueno, gracias a Dios salió por su propio pie y no hubo ningún tipo de inconveniente. En el sexto lugar tenemos a Lando Norris, con un McLaren bastante desdibujado en esta carrera. De cierta forma, el hecho que haya conseguido el sexto lugar es un muy buen resultado para una carrera que no estaba pintando nada bien para el coche anaranjado. Estaban teniendo un ritmo bastante malo, y pues sobre todo Lando Norris, que fue la primera vez que no pudo llegar a la Q3 con el equipo McLaren en este año. Y pues este sexto lugar de cierta forma redondea una buena cantidad de puntos para su lucha en el campeonato de constructores. Y bueno, el sexto lugar es un muy buen resultado considerando estas otras variables que acabo de comentar. Tenemos en séptimo lugar a Daniel Kvyat, que bueno, de modesta actuación, esta vez consiguió buenos puntos. Esperemos que en las siguientes carreras pueda estar un poco más equiparado a lo que suele ser la competencia con Pierre Gasly. Y pues esperemos que el Alfa Tauri también continúe con ese estado de forma bastante bueno con el que ha estado contando en este año. En octavo lugar tenemos a Charles Leclerc, que consiguió este octavo lugar al quedar muy cerca de Kimi Raikkonen, quien quedó en ese octavo lugar originalmente. Leclerc quedó en noveno. Y bueno, por la penalización de 5 segundos con la que contaba el piloto finlandés, Charles Leclerc pudo apropiarse del octavo lugar, ya que al finalizar la carrera quedó a 3 segundos del piloto finlandés. Es un resultado bastante penoso para el equipo Ferrari. Si bien es cierto, los dos coches entraron en puntos porque Leclerc quedó en octavo lugar y Vettel en décimo, pero considerando que es el Gran Premio 1000 de la escudería italiana, tomando en cuenta lo bonito que estaba decorado este Ferrari, fue bastante penoso que no consiguieran buenos puntos. Y también hay que recalcar que ilusionó bastante el quinto lugar de Leclerc en las clasificaciones y llegó a ponerse también en tercer lugar, tanto en la arrancada
hasta que en el segundo relanzamiento pues las cosas empezaron a ordenarse, el resto de coches empezó a tener el ritmo normal y la Ferrari empezó a decaer como es de costumbre y empezaron a rebasarlo y a rebasarlo y a rebasarlo. Así que bueno, era un cuento visto, era algo que iba a pasar, iba a acabar pasando. Ferrari se fue retrasando, para variar hicieron una primera parada en la que le montaron los neumáticos duros, que de acuerdo a la lógica de la competencia en este circuito de Mugello no era la opción mejor ni la más adecuada, así que al final acabó parando una segunda vez por los neumáticos medios, en lo que bueno, claramente fue una carrera de aguante para el equipo Ferrari, tanto como para Leclerc como para Vettel, que pasó batallando gran parte de la competencia con George Russell, el piloto de Williams, que se quedó a las puertas de conseguir los primeros puntos para el equipo británico. Un George Russell que es muy talentoso, tiene unas clasificaciones impresionantes hasta ahora, desde el año pasado que llevaba con Robert Kubica, le lleva ganando a sus compañeros de equipo en clasificaciones, lo cual denota que es un piloto talentosísimo y de un muy buen futuro. Estuvo muy cerca de Sebastian Vettel, continuamente se acercaba al borde de llegar a la zona de DRS y así mismo se alejaba, pero sin embargo no fue suficiente. Esperemos que en las próximas carreras pueda conseguir ese punto tan ansiado, que está a punto de lograrlo ya en algunas carreras, y que bueno, se le puedan dar los resultados a George Russell. Y en última posición, en la 12ª, tenemos a un Romain Grosjean que se salvó del primer incidente en el relanzamiento con el safety car, en el que hubieron los encontronazos en la recta principal. Reportó daños en el fondo plano de su coche, y lo único que hizo fue circular por la carrera para terminarla sobreviviendo. No tenía ritmo, continuamente era superado por los coches que tenía detrás, y bueno, pues acabó en esta 12ª posición que bueno, lo único que le permitió fue culminar con la carrera. En mi opinión, este gran premio de la Toscana en el circuito de Mugello sí fue bastante entretenido. Las cosas se pusieron de cierta forma en orden, los Mercedes volvieron a ganar. Esperemos que en las próximas carreras tengamos algo más de entretenimiento y que las cosas vayan un poco mejor, a pesar de ser un circuito bastante antiguo. Eso se pudo notar por las trampas de Leca y por lo angosto que es, pero sin embargo el hecho de que de cierta forma la Leca penalice un poquito más a los pilotos que traten de aprovechar de sobremanera los excesos de la pista ayuda bastante, primero a que los pilotos tengan cuidado y que sean un poco más precisos, y también al espectáculo, porque un piloto que llega a la cama de Leca es muy difícil que pueda salir de la misma. Entonces estos circuitos de la vieja escuela, como se les dice regularmente, siempre tienen espectáculo y es algo que se agradece. Y bien, esto es todo por el día de hoy en Fórmula 1 593. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna opinión, por favor me la hacen saber en el buzón de comentarios. Si les ha gustado este video, por favor dale like, y si desean suscribirse, pues les agradeceré mucho. Conmigo para la siguiente opinión, que será en el Gran Premio de Sochi, en el país ruso, que se llevará a cabo luego de 15 días, ya que este fin de semana va a haber un descanso en la máxima categoría. Muchas gracias, hasta luego.